Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora a la que nos estén escuchando bien, ¿no? Y sean ustedes bienvenidos a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy nos vamos a dar un gusto del bueno, ¿no? Tenemos el placer de contar con dos abogadas de una gran, interesante asociación que está haciéndose en Colombia, o que ya tiene tiempo en Colombia, que es Causa Justa, ¿no? Tenemos el gusto de platicar con Lucía Hernández García, ¿no? Y con Valeria Pedraza. Y el tema de hoy va a ser propiamente esta relevante decisión que acaba de tomar el Tribunal Constitucional en Colombia que permite el aborto. Pero pues antes de eso, yo quisiera empezar. Buenos días, Lucía y Valeria. Lucía, yo quisiera empezar primero por que nos platicaras qué es causa justa. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, igualmente para todos quienes nos escuchan y a Alfonso un saludo muy especial por la invitación. Y bueno, empezando con esa pregunta, bueno, Causa Justa es un movimiento amplio que reúne alrededor de 90 organizaciones, más de 130 activistas se encuentran en aproximadamente 20 departamentos del país y lo que hizo fue pues precisamente articular todos estos esfuerzos, en este caso para una causa concreta que la denominamos precisamente una causa justa, y fue solicitarle a la Corte Constitucional la eliminación del delito de aborto del Código Penal. El pasado 17 de febrero de este año, pues Causa Justa cumplió 2 años de haberse hecho público como movimiento. Y bueno, precisamente lo que se buscaba, digamos, no es solamente Causa Justa, no se limita solamente a la demanda que se presentó ante la Corte Constitucional buscando la eliminación del delito de aborto del Código Penal, sino que precisamente lo que busca es pues garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y una de esas formas pues, o sea, como entendiéndolos de manera más amplia, pero una de esas formas es precisamente no regular a través del derecho penal un servicio de salud. Valeria, entiendo que toda esta situación empieza, aunque ha habido tránsito, hubo una decisión en el 2006, una recientemente, viene del artículo 122 del Código Penal en Colombia. ¿Cuál era la situación de este artículo antes de que empezaran a trabajar, antes del 2006? Bueno, gracias Alfonso por la invitación y por tu pregunta. Para recordar, digamos, cuál ha sido el trayecto que se ha recorrido para llegar a esta decisión que conocimos recientemente de la Corte Constitucional. En Colombia, pues el aborto antes del 2006 estaba penalizado completamente y también con un litigio, con una demanda de inconstitucionalidad que presentó Women's Link, también en conjunto con otras organizaciones del movimiento, pues aquí en Colombia. Women's Link es una de las organizaciones que hace parte de Causa Justa. Se logró la despenalización del aborto bajo 3 causales. Bajo la causal peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando existe también una incompatibilidad en el feto con la vida extrauterina, y cuando cuando el embarazo es producto de violencia sexual. Esta decisión, pues en su momento de la Corte Constitucional fue un referente y fue un paso importante que se tomó en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas colombianas. Sin embargo, lo que las organizaciones de derechos humanos y de mujeres pues evidenciamos desde ese momento y durante los últimos 16 años fue que el régimen de causales era todavía muy insuficiente y muy restrictivo para efectivamente garantizar que las mujeres pudieran acceder al servicio en la práctica. Y esto se debía principalmente a que el hecho de que el aborto existiera como un delito en el Código Penal, o exista pues en el Código Penal como un delito, genera una situación de desinformación, de estigmatización, que por una parte lleva a que las mujeres en la práctica no puedan acceder al aborto, incluso cuando están bajo las causales, porque llegan al servicio de salud con, por ejemplo, señales de algún aborto incompleto y nunca les preguntaban si estaban bajo una causal o no, sino que las denunciaban. En automático las Y por otra parte,
en Sí, automático. hemos recibido relatos sobre todo de mujeres jóvenes que no, pues que no conocían muy bien sus derechos, que también había mucha desinformación y varias, más de la mitad, por ejemplo, de las denuncias que terminaron en condena por el delito de aborto, pues provenían del sistema de salud. Y en ese sentido, pues las organizaciones de mujeres fuimos evidenciando estas barreras, fuimos evidenciando esta situación de estigma y dijimos, es hora de, pues de plantearle a la Corte Constitucional que ya el aborto deje de ser un tema del derecho penal, que ya deje de ser calificado como un delito esta conducta y que en pues de este modo pueda ser regulado por otras vías. Y eso fue lo que le propusimos entonces a través de la demanda que como lo mencionaba Lucía, presentamos como parte del movimiento Causa Justa, que reúne un montón de organizaciones que han venido trabajando estos temas y que le hicieron esta propuesta a la Corte Constitucional en septiembre del 2020, que fue cuando presentamos como tal formalmente la demanda. Pero esto es brutal, ¿no, Lucía? Es decir, todavía hasta inicios del 2000 no había una causal por agresión sexual ni tan siquiera porque había malformación del feto. O sea, una mujer tenía que tener necesariamente al niño o podía irse a la cárcel. Sí, así estaba la regulación desde antes de 2006. O sea, el aborto estaba penalizado en cualquiera de las circunstancias. Bueno, esto sin mencionar también como que ya el movimiento feminista y de mujeres desde los años 80 se venía movilizando por esta causa y de hecho fue algo que lamentablemente no quedó consignado en la Constitución de 1991, en ese proceso constituyente, por más de que las feministas quisieron, pues buscaron ahí espacios pues para plantear estas preocupaciones y que es un tema de, pues primero de salud pública y segundo, pues un tema de, pues que se pueda decidir de manera libre el proyecto de vida, entre esos que las maternidades sean completamente deseadas, pues lamentablemente esto no tuvo mucho eco en la Constitución del 91, entonces ya las feministas venían trabajando de manera muy ardua y nosotras como nuevas generaciones lo que hicimos fue prácticamente como retomar esas banderas y tratar de seguir avanzando, que fue lo que terminó precisamente en la demanda del movimiento Causa Justa y que termina pues con una sentencia que amplía todavía más el derecho de las mujeres y las niñas a acceder a un aborto seguro. Leí el expediente que hicieron en el 2006, ¿no? Y yo encuentro que hay razones de fondo para poder inclusive haber ido más lejos, ¿no? En términos de no solamente prohibir o permitir el aborto en esas tres causales. ¿Por qué crees que la Corte se vio tan restringida en esa interpretación, Valeria? Bueno, efectivamente, en su momento la Corte tuvo argumentos, digamos, de peso, hubo muchos esfuerzos también por mostrar la necesidad de avanzar en ese marco normativo. Sin embargo, algo que cambió, pues ya en la actualidad, por ejemplo, haciendo el contraste con la decisión actual de la Corte 16 años después, por ejemplo, es que pues en el momento contamos con muchas, por ejemplo, recomendaciones a nivel internacional de organismos, por ejemplo, comités de derechos humanos como el Comité de la CEDAW o el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que han recomendado pues reducir o eliminar incluso el uso del derecho penal para regular el tema de aborto, que era algo que en el 2006 pues no estaba no era como un cuerpo de pronunciamientos tan robusto como el que tenemos ahora. También a nivel interno, por ejemplo, en Colombia se ha fortalecido el derecho a la salud hasta el punto de reconocerlo como un derecho autónomo y un derecho fundamental. Y en el 2006 pues no existía como esta normativa que lo reconoce como tal y por ejemplo también el asunto de pues el marco normativo con referencia a cómo tratar la violencia y prevenir la violencia basada en género y la violencia contra la mujer, que es algo que también se ha venido fortaleciendo en Colombia en los últimos 16 años y que fue algo que tomó la Corte como base en esta decisión actual para establecer que el delito de aborto es discriminatorio porque es un delito que penaliza pues únicamente a las mujeres,
y que criminaliza un servicio que únicamente las mujeres necesitan, un servicio de salud. Entonces, en este momento la Corte pues contó con todas estas también fuentes y pues con muchos argumentos de peso y sólidos que desde el movimiento construimos. Y también con el apoyo de alrededor de 114 personas expertas que enviaron sus intervenciones a la Corte Constitucional en apoyo de la demanda de causa justa. Entonces, por ejemplo, manifestaron su apoyo a nuestros argumentos exrelatores de Naciones Unidas, por ejemplo, el exrelator del derecho a la salud, también personas expertas en materia de derecho penal que han ocupado altos cargos aquí en Colombia, académicos, universidades, y en ese sentido también se elevó mucho el nivel de la conversación por todos los esfuerzos que se hicieron desde el movimiento Causa Justa, y de este modo pues el contexto ha sido diferente al que en su momento hubo en el 2006. Laura, me queda claro a mí que uno de los grandes problemas actuales, no solamente en Colombia, sino casi todo el mundo, es que el derecho está escrito en clave masculina, ¿no? Lo han escrito hombres, entendiendo hombres para mujeres y hombres para hombres, o sea, en realidad no hay una participación de la mujer. Pero a mí una de las cosas que me sorprende cuando leí este caso es que Colombia, siendo un país de una actitud muy pro derechos fundamentales, pro derechos humanos, apenas esté abordando este problema en términos de su ley, por lo menos hasta 2006 lo empezara a abordar. ¿Qué tendría que ver en este asunto? ¿Las costumbres, la religión, la comodidad de dejarlo en clave masculina? ¿Tú qué crees que tenga que ver con este problema? Bueno, definitivamente son bastantes factores, ¿no? Digamos, el derecho en últimas es un reflejo de lo que, como de la visión dominante de la sociedad, y en ese sentido de una visión masculina. Y definitivamente, digamos, algo que mencionaba Valeria y que influye también mucho es cuál era el cuerpo jurídico y cómo se influenciaba el derecho para esta época, ¿no? Entonces, definitivamente, después del año 2006 fue que empezamos a tener mayores pronunciamientos en torno a los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Entonces fue más o menos, si no estoy mal, en una de estas conferencias, no recuerdo bien si fue la de Beijing o la del Cairo, en la que se empieza a hablar que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que los derechos humanos también son derechos de las mujeres. Entonces estamos hablando de una historia lamentablemente o sea, digo lamentablemente porque pues debió haber sido desde hace mucho, pero es una historia reciente en el que existe esta conciencia de que efectivamente estos temas que son asuntos específicamente de las mujeres no son temas personales exclusivamente, o no son temas como que se resuelvan en el espacio íntimo y privado, sino que además empiezan a trascender la esfera pública y tienen que ser de debate público, y también compete cuando hablamos de democracias y de estados de derecho, pues definitivamente si ahí no están incluidas las necesidades, y traducir estas necesidades de las mujeres y las niñas en clave de derechos, pues no estamos en una democracia real y en una democracia completa. Entonces, definitivamente, digamos, fue todo ese constructo social, pero también como ese constructo social se vio reflejado en el derecho, que pues lamentablemente ha visto, pues lo que ha hecho es truncar el avance y la garantía de los derechos de las niñas y las mujeres. Entonces, en ese momento, y de hecho para el 2006, la sentencia que profirió la Corte Constitucional a raíz de la demanda de Women's Link, pues fue bastante revolucionaria y situó a Colombia en uno de los países con una de las legislaciones más progresistas de la región. Entonces, y pues a raíz de los avances que se empezaron a dar en el derecho internacional, como ya lo decía Valeria, que se empieza a reconocer los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, pues digamos, hoy ya la Corte Constitucional tenía un nuevo, como un nuevo margen legal para el cual guiarse y entender que la Constitución pues es un cuerpo vivo, y en ese sentido se tiene que ajustar a nuevas realidades y nuevas demandas sociales, entre esas las demandas del movimiento de mujeres. Valeria, de la sentencia del 2006 al 2020, ustedes, no fue un paso fácil, ¿no? Por lo que he estado leyendo, porque por más argumentos que enviaban, la Corte no los estimaba como justificatorios de la decisión.
¿Cuánto tiempo tardan del 2006 al proceso que se empieza a dar en el 2020? O sea, ¿fue un proceso fácil, complicado? ¿Hubo fuerzas no solamente legales que los detenían, políticas, culturales? ¿Cómo fue ese paso? Bueno, efectivamente, como lo mencionas, no ha sido fácil. Todas estas luchas se han encontrado con muchos obstáculos y mucha resistencia de diferentes focos. Y pues para mencionar algunos, creo que es importante tener en cuenta que también, bueno, desde el 2006, la Corte Constitucional ha proferido varias sentencias, más de 20 sentencias en los últimos 16 años, como estableciendo algunas reglas jurisprudenciales de cómo se debe dar el acceso, de qué derechos se deben garantizar, de prácticas prohibidas. Y esto se ha producido porque ha habido casos, muchos casos concretos de mujeres que no han podido acceder al servicio, incluso encontrándose bajo las causales. Y estas sentencias, por ejemplo, son resultados de acciones de tutela que presentan mujeres porque se les niega el acceso al servicio, porque se les interponen barreras injustificadas, porque se les dilata el procedimiento. Y es a partir de ahí que se ha venido avanzando también en esas reglas jurisprudenciales y en esa línea jurisprudencial de la Corte, a partir de casos concretos de mujeres a las que se les ha violado pues su derecho. Y ya como tal, el proceso pues del movimiento Causa Justa y de cómo decidimos tomar esta decisión, pues es importante mencionar que Causa Justa, digamos, la idea inicial de iniciar con este movimiento proviene de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es otra de las organizaciones que históricamente ha trabajado este tema en Colombia, que inicialmente, digamos, tiene esta propuesta inicial de eliminar el delito. Después, varias de las organizaciones pues nos sumamos, construimos esta demanda y cuando ya presentamos la demanda también nos encontramos con muchos obstáculos, también de carácter, por ejemplo, procesal, porque desde el momento en el que presentamos la demanda y esta fue admitida, nos encontramos con múltiples solicitudes de nulidad, solicitudes pues de nulidad del proceso, de recusaciones o como solicitudes que buscaban que los jueces y los magistrados y magistradas se apartaran de la decisión por múltiples razones, de ataques a la Corte Constitucional en su legitimidad para tomar una decisión, y esto en últimas lo que logró fue que pasaran más de 500 días desde el momento en el que presentamos la demanda hasta que llegáramos a una decisión por puros temas procedimentales de personas que enviaban escritos sin fundamento a la Corte, que llevaban a que los términos o los plazos de la demanda se suspendieran y no pudieran seguir como con su curso natural y normal. Y esto también fue un obstáculo pues en el camino que dilató mucho el proceso y que llevó a que la decisión se demorara un poco, pues bastante más de lo normal, de lo que se toman en general estos procesos de constitucionalidad. Y esto demuestra, este proceso demuestra pues también a esta pequeña escala como lo decía Lucía, las luchas del movimiento feminista y sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues generan o enfrentan, han enfrentado históricamente múltiples obstáculos y toman tiempo y pues desde el movimiento también en este momento, entonces estamos muy alertas todavía a verificar que esta sentencia se implemente y estamos dispuestas también a responder a los intentos de retroceso que se presenten en el futuro. Laura, este proceso de interrupción voluntaria del embarazo, como le llaman en Colombia, acá le llaman en México interrupción legal del embarazo, pero ustedes le pusieron voluntaria, creo que es un término más ad hoc. Lo empiezan lo meten en una denuncia a la Corte Constitucional en octubre de 2020 y desde 2020 hasta hace unos meses, un mes, 2 meses, deliberaron. ¿Qué se gana en este proceso que ustedes acaban de vencer? Bueno, los beneficios son, digamos,
tuvimos que esperar bastante, pero bueno, digamos que aunque no era exactamente lo que le habíamos pedido a la Corte, pues los beneficios de esta decisión son bastantes, digamos, empezando porque ahora tenemos más garantías para que las maternidades sean deseadas, ¿no? Esto también lo que hace es generar mayor confianza en las mujeres y en los prestadores de salud, las mujeres para acercarse a servicios de salud, acceder a estos servicios de manera segura, de manera oportuna, y en últimas esto lo que les permite también es preguntar por otra clase de servicios de salud relacionados con la salud sexual y reproductiva. Entonces, mayor acceso a anticonceptivos, esto de paso pasará por más información en cuanto a la educación sexual, por ejemplo. Entonces, digamos, se tienen como se tiene conocimiento de que por lo menos aquí en Colombia, cerca del 80% de las mujeres que acudieron en busca de un aborto y que tuvieron acceso a un aborto seguro y legal en unas muy buenas condiciones, pues inician y solicitan iniciar métodos anticonceptivos de larga duración, por ejemplo. Entonces, esto además también les va a permitir romper círculos de violencia en los que se encuentran inmersas. Entonces, definitivamente todos estos servicios, todos estos beneficios son muchos y sobre todo buscan beneficiar sobre todo a las mujeres que eran las que más limitaciones tenían a la hora de acceder a un aborto seguro y legal, que por lo general son mujeres que se encuentran en contextos de mayor vulnerabilidad. Entonces, de hecho, la Corte lo reconoce, por ejemplo, las mujeres migrantes en condición migratoria irregular, pero también las mujeres que habitan en zonas rurales, las mujeres víctimas de violencia sexual, en donde si bien, bueno, se podía decir, pero ya desde 2006 las víctimas de violencia sexual tenían acceso, pero ¿qué estaba pasando en realidad? Colombia lamentablemente es un país que, pues, al contar su historia tiene que hablar necesariamente de una violencia estructural, hablar específicamente de un conflicto armado, y muchas de estas zonas controladas por esta violencia estructural pues hacían que gran parte de los servicios sociales del Estado no estuvieran en estos sectores. ¿Y cuáles son esos servicios sociales principales? Entonces, el acceso a la justicia. Entonces, una mujer que vivía y había sido víctima de violencia sexual en un territorio controlado por actores armados ilegales difícilmente iba a acudir ante un órgano de justicia a presentar una denuncia, que era lo que le pedía el prestador de servicios de salud para prestarle un aborto seguro. Entonces, se nos olvida dónde estamos viviendo y a veces pensamos que Colombia funciona como funcionan algunas partes privilegiadas de Bogotá y no es así. Entonces, en últimas, digamos, los beneficios de esta sentencia son sobre todo para esas mujeres que a pesar de que existían las causales no las alcanzaron a cobijar. Entonces, se espera pues que la implementación de esta sentencia sea inmediata, por eso urge esa implementación, por eso el llamado es a que los prestadores de salud la conozcan y la apliquen, precisamente para disminuir brechas en el acceso y la garantía de salud de las mujeres y niñas más desfavorecidas. Valeria, otra de las cosas que entiendo lograron con esta decisión es que permiten el aborto hasta la semana 24 de gestación y no se excluye la posibilidad de que posteriormente pudiera hacer uso del aborto bajo las tres causales que existían hasta el 2006. En ese sentido, porque a mí me parece interesante, aquí en México se permite nada más hasta la semana 12. ¿Cuáles fueron los argumentos que ustedes pudieron llevar para que se ampliara hasta la semana 24? Bueno, nosotras inicialmente en la demanda lo que solicitamos era que se eliminara el delito, es decir, que no existiera, nunca hablamos de plazos ni propusimos un plazo como tal en nuestra demanda ante la Corte. Lo que pedimos era que el delito dejara de existir. Si bien pues esta sentencia no decide lo que nosotras inicialmente solicitábamos, este plazo consideramos que pues es incluyente en el sentido que, como lo decía Lucía, pretende abarcar o incluir aquellas mujeres que se encuentran más alejadas del sistema de salud, que por ejemplo habitan en las regiones en donde no hay disponibilidad de servicios de salud cercanos y accesibles, porque hay que recordar que son esas mujeres, las de ese perfil, las que tienen mayor probabilidad de encontrarse de llegar a etapas gestacionales avanzadas sin haber podido interrumpir su embarazo.
Sin embargo, pues es importante resaltar que lo que este plazo implica en la práctica o va a implicar en la práctica si se implementa correctamente esta sentencia, es que la mayoría de los abortos que se practiquen van a ser en el primer trimestre del embarazo. Y esto precisamente porque entonces al acercar a las mujeres al sistema de salud, al brindarles información clara y oportuna, a tener mayor disponibilidad de servicios, pues la mujer que haya decidido interrumpir su embarazo debería poder hacerlo tan pronto como lo decida. Esto entonces es algo que se deriva pues de la sentencia, ya que entonces además las mujeres no van a tener que justificarse bajo alguna causal para acceder al procedimiento, sino que van a poder hacerlo por su sola solicitud. Y en ese sentido, entonces consideramos que la Corte elimina pues una barrera importante, y esto va a permitir entonces que las mujeres ya no les dilaten más el proceso, porque lo que ocurre o lo que hemos venido evidenciando que ocurría en la práctica desde el 2006 es que a las mujeres o bien les ponen problema con el certificado médico para justificar que se encuentran bajo alguna causa, les exigen requisitos adicionales que no están en ningún lado, ni en los lineamientos, ni en la jurisprudencia de la Corte. Y entonces, pues en este sentido, el adoptar este modelo que ahora es mixto, que entonces implica la solicitud, pues el acceso al aborto por la sola solicitud de la mujer en este plazo amplio y después el régimen de causales, entonces ahora los abortos se van a poder practicar también en etapas más tempranas del embarazo. Una de las cosas que me gusta del movimiento que han hecho, Laura, en Women's League, y no solamente en Women's League, sino en Causa Justa, es que creo que han observado que el movimiento por la lucha de los derechos de la mujer no solamente es un movimiento político, sino que tiene que también hacerse en las cortes. Sí, digamos que esto ya había sido, digamos, esto es algo que retoma Causa Justa ahorita en el 2020, pero de todas formas ya había sido, digamos, la Corte ya había sido un escenario para que el movimiento de mujeres había visto para avanzar en sus derechos desde el año 2006. Pues recordemos que fue desde el año 2006 que se vio precisamente como un escenario para avanzar, esto debido a que, pues por más de que a Congreso, digamos, varias veces se le ha exhortado, varias veces ha tenido la oportunidad de hacerlo, digamos, ha habido más de 33 proyectos de ley relacionados con los derechos sexuales y reproductivos que se han archivado o no han logrado como convertirse en una ley. Entonces, en vista de que el legislativo no ha garantizado los derechos de las mujeres y de que en esta omisión del legislativo y en esta falta de asumir la tarea que le corresponde, pues se están violando derechos fundamentales, entonces existe otro órgano, otra rama del poder público que son los jueces, y en ese sentido que examinen qué tanto de lo que está pasando está siendo violatorio de derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Entonces es por eso que pues desde Women's Link, usando el derecho de manera novedosa, pues novedosa en tanto de que encuentra como otras vías y se abren nuevas vías a la hora de garantizar y buscar que el marco legal sea cada vez más favorable para todas las personas y sobre todo las más excluidas, pues encuentra en las Cortes un buen escenario para buscar esa ampliación y esa garantía de derechos. Valeria, me queda claro que el trabajo en pro de la defensa de los derechos de la mujer no acaba con esta decisión. Me queda diáfano a mí este asunto. ¿Qué cosas vienen o qué cosas están trabajando ustedes en Women's Link o en Causa Justa ya con todas estas asociaciones que son muy interesantes en estos, para poder transformar esta circunstancia en los próximos meses, años por venir? Y bueno, con esta sentencia realmente pues se termina como un proceso, pero inicia otro que quizá es el más importante porque entonces implica velar pues por la implementación efectiva de lo que la Corte ha dicho y que esto no se quede en el papel. Y ahí el movimiento Causa Justa va a tener un rol importante, primero monitoreando todos los ataques que en el plano, por ejemplo, de lo jurídico, también político, pues se propongan en contra de la sentencia, iniciativas que busquen retroceder lo que ya se ha conseguido,
y desde nuestro conocimiento y desde el uso del derecho, pues también responder a esos ataques y defender la sentencia. Y por otro lado también acompañar a las mujeres y difundir información sobre lo que se ha conseguido, que también es el primer paso, es decir, si las mujeres no están informadas sobre lo que ha dicho la Corte y si las organizaciones también que acompañan mujeres en todo el país no están informadas sobre esta sentencia, pues no va a haber forma de que en la práctica se puedan exigir esos derechos. Y entonces también se viene una labor importante de pedagogía, de ir a las regiones, de hablar sobre este tema y de informar también de manera clara, de dar información que es verdadera y no tergiversada sobre pues esta sentencia y al mismo tiempo contrarrestar la desinformación que ya se ha venido presentando en diferentes medios y sí, en diferentes discusiones pues sobre este tema. Y también pues es importante resaltar que la Corte, además de, pues, de establecer esta orden de eliminar el delito de aborto dentro de las primeras 24 semanas del embarazo, también ordena o pues exhorta más bien al Congreso y al Gobierno Nacional para crear una política pública integral en materia de salud sexual y reproductiva que incluya, entre otras cosas, medidas para garantizar el acceso a métodos de anticoncepción, que garantice la educación sexual integral, el acceso a la información y pues medidas para acceder al aborto de manera segura. Y pues también desde el movimiento, entonces estamos dispuestas a trabajar en conjunto, articularnos y dar información y lo que se requiere hacer las propuestas para que esta política pública pues se cree y sea publicada y además siga los lineamientos que ya ha establecido la Corte. Y también estamos pues dispuestas a acudir a esos foros y hablar con las autoridades para que esto sea una realidad. Laura, muchas estudiantes de Derecho, no solo de aquí de México, de Colombia y de otros lugares, seguramente van a ver el video. ¿Qué les puedes aconsejar para perdón, Lucía, ¿qué le puedes aconsejar a los compañeras para hacer esta lucha? Bueno, definitivamente que lo que apoya todos estos cambios legales, pues definitivamente es un movimiento social. Si a estos cambios legales no hay un movimiento social que lo arrope, que lo cobije, que le dé las bases, pues definitivamente estos cambios, pues son única y exclusivamente cambios simbólicos. Entonces, la labor de estos colectivos y de la sociedad civil es fundamental para que el cambio legal se transforme en un verdadero cambio social. Entonces, en ese sentido, primero agradecerles porque sabemos que el movimiento social en contextos tan adversos, ahorita digamos, toda esta erosión de derechos, todas estas reacciones adversas a este avance de derechos, pues dan cuenta de en últimas, de una erosión de la democracia. Entonces, precisamente, pues el mensaje fundamental sería pues que continúen en la lucha, que es sobre todo todas esas, todo ese esfuerzo, todas esas acciones, toda esa forma en la que animan al movimiento social, la que inspiran en últimas estos cambios legales. Entonces, en ese sentido, pues agradecerles y animarles a que sigan por las mismas vías, a que sigamos encontrando sobre todo puntos comunes y no tanto, obviamente tendremos diferencias y esas también son bienvenidas, pero centrarnos sobre todo en esos puntos en los que confluimos y nos ayudan precisamente a generar esta clase de cambios legales que en últimas pues van a transformarse en transformaciones sociales y en mayor garantía y ampliación de derechos, que en últimas es transformar y mejorar la calidad de vida de la mayor cantidad de personas que habitan en nuestros países. Pues bueno, Lucía, Valeria, bueno, antes de que acabe, quisiera agradecer a Mariana Ardila, ¿no?, que nos pudiera poner en contacto, a Gonzalo Ramírez Cleves, ¿no?, querido amigo del Estrenado, que no pudo estar aquí, pero yo creo que en otros programas me va a poder acompañar. Y agradecerles a ustedes estos minutos que me han donado de su tiempo para platicar de esto y que en México las compañeras vean que sí se puede hacer un cambio en la ley, que sí es
No es fácil, ¿no? Porque no hay mucha reticencia, muchos atavismos, pero de que se puede, se puede. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, claro que sí.